En todo caso, iniciaré mi ponencia. Le voy a compartir unas diapositivas que he realizado para que sea un poco más didáctica. Permítame un minuto, por favor. Solo que por motivos de cámara, me tengo que conectar de la computadora y el celular a la vez. Entonces voy a compartir mi ventana. Correcto. Se ve bien, creo, si no me equivoco, ¿no? Sí, se ve. Listo, les agradezco. En todo caso, agradezco la invitación de Infounsa a nombre propio y a nombre de la institución. Para nosotros es grato que se nos brinde un espacio en el cual podamos difundir información sobre la labor del Indecopi y a la vez sobre temas relacionados a sus competencias, como es los derechos de autor. Eh, Respecto a lo que vamos a revisar el día de hoy, este es más o menos el índice de lo que vamos a ver. Vamos a primero hacer una introducción a la propiedad intelectual, porque el tema de propiedad intelectual en realidad es muy amplio, no se sujeta a los derechos de autor y es bueno saber desde dónde vamos a partir a dónde vamos a aterrizar. Vamos a analizar un poco de autor, obra y derechos de autor, la clasificación de la obra, que se ha agrupado en dos clasificaciones, excepciones a los derechos de autor, porque todos los derechos, bueno, o en todo caso los derechos no son absolutos, hay excepciones y vamos a revisar qué son las excepciones. Vamos a ver el tema de infracción a derechos de autor y vamos a terminar con una pequeña reflexión sobre nuestro deber como ciudadano. Respecto a la introducción a la propiedad intelectual, eh, en esta diapositiva podemos observar todas las competencias que el Indecopi tiene a su cargo. En realidad es una institución técnica adscrita a la PCM que como verán en la diapositiva realmente tiene una serie de competencias, dentro de ellas el tema de la propiedad intelectual. Usualmente en otras legislaciones o en otros países está separado, inclusive el tema de propiedad intelectual lo ve una institución o es una función directa de un ministerio y todo el tema de competencia y protección al consumidor lo ve otra institución. Sin embargo, en nuestro país está agrupado en el INDECOP, ¿no? Que es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual. Entonces de ahí partimos que el INDECOP es competente, ¿no? Sobre la propiedad intelectual. Partimos de que la propiedad intelectual es toda creación de la mente. Todo, todo lo que el hombre y todo lo que nos rodea es propiedad intelectual, obviamente que no sea un tema propio de la naturaleza. Si ustedes hacen, si ustedes ven la plataforma que estamos usando, el mecanismo, el internet, las diapositivas, la computadora, el teléfono celular, el cemento, la pared, las pinturas, todo es propiedad intelectual porque todo ha sido producto de la creación del hombre, del ser humano. Entonces esta creación ha sido dividida en dos grandes grupos. Una creación respecto a los derechos de autor, que viene a ser un tema más cultural, artístico, de aporte en ese sentido, y tenemos otro grupo que es el de la propiedad industrial. Dentro de lo que es Dentro de lo que es la propiedad industrial encontramos a todo lo que es los derechos marcarios, inventos, modelos de utilidad, y todo lo relacionado a la propiedad industrial, marcas, patentes, nuevas tecnologías. Y en los derechos de autor tenemos todo el aspecto cultural de la creación del hombre. Básicamente eso es lo que divide. Ambos son dos tipos de creación. Sin embargo, uno está inspirado al comercio, al mercado, y otro está inspirado a un crecimiento de la creación. Y si hay algún problema en la diapositiva o en mi exposición, por favor me lo comentan para ir viéndolo.
La presentación está bien, doctor. Solamente su video, donde Sí, usted se lo ve, está girado en 90 correcto. grados. O sea, estoy de costado. Ah, Así es. ahí. Ahora Ah, sí. correcto, correcto. Le agradezco. Ok. Perfecto, perfecto, le agradezco. Entonces tenemos lo que son, dentro de los derechos de autor, dos grandes grupos. Las obras literarias, o perdón, los derechos de autor y los derechos conexos. Y eso lo vamos, y voy a tratar de explicar todo esto desde un punto de vista de ejemplos, ¿correcto? Nosotros cuando vemos, por ejemplo, a un cantante, y de repente es uno de los ejemplos más sencillos, que está interpretando una canción, nos ponemos a pensar, ¿este cantante es el autor de la letra? ¿O este cantante solo canta la letra de otra persona? Y no todos los cantantes, porque habrán escuchado el término cantautor. Y dices, pero cantautor, ¿qué es? Que canta y escribe, ¿no? Que canta sus canciones. Entonces, dentro del derecho de autor hay dos grandes grupos, que son los derechos de autor, que es del creador de la obra, y los derechos conexos, que es de quienes interpretan o ejecutan o los artistas de la obra. Por ejemplo, para nuestra cultura musical, Augusto Polo Campos era un gran autor de canciones muy conocidas criollas, pero a su vez también ha interpretado. Sin embargo, Augusto Polo Campos se hizo conocido por las letras de sus canciones, más allá de ser un intérprete, como por ejemplo Gianmarco. Gianmarco es un artista que es autor porque ha compuesto canciones para distintos tipos de género de música y a su vez también él canta canciones que él compone y canta canciones de otros autores. Entonces hay cantantes, porque estoy poniendo un ejemplo, hay cantantes que interpretan sus propias canciones y hay de los que interpretan canciones de otras personas. Porque a veces, por ejemplo, hay muchos autores que de repente no tienen la habilidad del canto o de la interpretación. Sin embargo, sí tienen el don de la creación, de poder plasmar un sentimiento, una idea en una superficie, en un poema, en una canción, en un guión. Entonces hay que dividir que tenemos estos dos grandes grupos, derechos de autor y derechos conexos, ¿correcto? Dentro de los derechos de autor podemos encontrar las obras literarias y las obras artísticas. Las obras literarias es todo lo que se plasma en un documento y las obras artísticas es todo lo que se interpreta, que se puede exteriorizar. Dentro de estas obras artísticas es donde se pueden contener el tema de autores directamente o de artistas, intérpretes y ejecutantes. ¿Un artista quién es? Un artista es alguien que interpreta un guión o un papel. Un intérprete es que quien tiene una canción la exterioriza, le pone obviamente un aporte a través del canto. Y los ejecutantes son los que obviamente ejecutan a través de un instrumento, por ejemplo, una nota, una partitura, porque la partitura en sí es un papel con notas musicales, pero quien interpreta y quien le da, la exterioriza esa partitura en música, en una armonía, es el ejecutante. Y ambos tienen derechos sobre ello. El autor tiene derechos sobre su obra creada, y los ejecutantes y intérpretes tienen derechos sobre su interpretación. Eso no los hace los creadores de la obra, sino tienen derechos sobre su interpretación. Entonces, el INDECOPI, dentro de sus competencias, tiene tres grandes grupos que ve, que son la Dirección de Derechos de Autor, la Dirección de Signos Distintivos y la Dirección de Inventos y Nuevas Tecnologías, dentro de las cuales esta Dirección de Derechos de Autor es la que se encarga de gestionar todo lo relacionado a la inscripción de derechos de autor, protección de derechos de autor y todo lo relacionado a derechos de autor y derechos conexos. Autor, obra y derechos de autor. ¿Qué es? ¿Quién es un autor? Cualquier persona o cualquier ser humano, cualquier especie puede ser autor. ¿Y qué nos establece la normativa? Es autor toda persona natural que realiza una creación. Qué interesante que dice que es toda persona natural que realiza una creación. Entonces acá ya nos da un primer acercamiento de una primera gran característica que tiene que tener el autor, que es una persona natural. Y ahí vamos a ir partiendo en otras diapositivas de ahondar en este requisito. Entonces, ¿qué es una obra? Una obra es toda creación intelectual personal, original
y susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma conocida o por conocerse. O sea, la obra no es cualquier pensamiento ligero que vino y lo solté, sino tiene que tener un contenido, tiene que tener un aporte personal, tiene que tener un nivel de originalidad y tiene que ser susceptible de ser divulgado. Entonces, ¿cuál es el vínculo entre autor y obra? Son los derechos de autor. Son los derechos de los creadores sobre las obras artísticas y literarias. Estos derechos sobre estas obras creadas por estas personas son los derechos de autor y eso es lo que vamos a exponer, vamos a desarrollar los tipos de autor. Entonces, del concepto anterior que hemos visto, vamos a partir de que si nos dijo que es una persona natural, significa que solo puede ser autor el ser humano. Un animal o una computadora o inclusive la inteligencia artificial, que es un tema que ahora último está siendo muy debatible, no es susceptible a ser autor, porque para ser autor hay que ser humano, porque hay que tener un raciocinio humano. Una vez, y hay un ejemplo, ustedes lo pueden googlear, que va un fotógrafo a un zoológico, si mal no me equivoco, y de pronto un mono le quita la cámara y como especie de selfie se empieza a tomar fotos. Y se discutió mucho, obviamente no es un ejemplo peruano, es del extranjero, se discutió mucho si este mono podría ser el autor sobre estas fotos, ¿no? Sobre la particularidad en las que se tomó las fotos. Hubo otro ejemplo sobre lo mismo, pero que le daban a un mono y él distribuía como un collage de fotos. Otro que creo que le daba a un elefante y hacía una especie de pintura con la trompa y tenía pues cierta estructura ese dibujo. Y en todo caso siempre se ha concluido que quien es susceptible a ser autor es el ser humano, no el animal, porque lo que hace el animal de repente al mover, al tomarse las fotos, no tiene un proceso lógico de razonamiento, no sabe el, el, el animal que está creando algo. Entonces, solo el ser humano puede ser autor. Inclusive la inteligencia artificial o una computadora que pueda crear algo va a resultar de un patrón de códigos generados por un ser humano. No va a ser una creación propia porque no se está plasmando un tema de personalidad, además de ello, porque hemos dicho que la obra tiene que tener una impronta de la personalidad del autor. Entonces de ahí partimos que una empresa o una institución no puede ser autor. Y vamos a separar aquí autor de titular de derechos, porque efectivamente las empresas o instituciones sí pueden ser titulares de los derechos de autor, mas no ser autor, porque vamos a reforzar la idea de que el autor es el creador, y este creador puede cederle sus derechos a una empresa, a una institución, sí, pero siempre el autor va a ser el ser humano que hizo. Los derechos de los que se transfieran son titulares, mas no autores. Las máquinas y los animales finalmente no pueden ser autores. Entonces, vimos que la obra tenía ciertas características, que tenía que ser de manera personal, original, susceptible de ser divulgada. Es decir, el autor al momento que realiza una obra plasma algo de él, propio de él, de lo que está en su mente, lo plasma en su obra. Es por eso que una obra inédita no puede ser copiada, porque es materialmente imposible que dos personas hayan pensado lo mismo y hayan tratado de plasmar lo mismo, independientemente que sea un mismo género, por poner un ejemplo. Podemos hablar de películas de zombies. Hay muchas películas de zombies, sobre libros de zombies. Pero ningún autor va a plasmar lo que está en su mente de igual forma que otro autor. Literalmente imposible. Tiene que ser original, porque obviamente no puede derivarse o tiene que tener un aporte de originalidad, porque si bien es cierto, existen las obras derivadas, que lo vamos a ver más adelante, implica esta originalidad que si bien es cierto se puede tratar sobre un mismo género, vamos a hablar sobre películas románticas, vamos a hablar sobre desamor, vamos a hablar sobre magos, magia, sin embargo, esta obra tiene que tener un aporte original. Asimismo, tiene que ser divulgada. La obra es lo que sale de la mente del autor. Si lo que
acá un autor y los autores pueden tener muchas cosas en la cabeza. Mientras que eso se quede en la cabeza y no se plasme, sigue siendo una idea. Y las ideas no son protegidas en nuestra legislación. Ese proceso mental de sacar las ideas, las creaciones, la obra, la imaginación, la creatividad y plasmarlo, sea en una canción, en una obra literaria, en un collage, en dibujos, en ver el atardecer y saber en qué momento tomar la foto, inclusive en saber cómo editar la foto, eso, sacarlo en la mente y plasmarlo, es este aporte de ser divulgada que hace que una obra exista. No existe una obra, nadie podría decir, yo tengo una obra, pero está acá en mi mente. Entonces no es obra. Es una idea, es una creación, es tu imaginación. Pero cuando eso se plasma en un soporte, cualquiera que fuera, ahí es donde tiene la característica de obra. Entonces, los derechos de autor se pueden dividir en dos grandes grupos. Ya hemos visto autor, obra, ahora vamos a ver los derechos de autor. Tenemos los derechos patrimoniales y los derechos morales. Los derechos patrimoniales, como su propio nombre lo dice, son derechos que son cuantificables, que pueden ser transferibles como cualquier bien. Y los derechos morales son los derechos inherentes al autor, que son propios de la relación entre el autor y su obra. Como derechos patrimoniales tenemos el derecho de reproducción, que bueno, como su propio nombre lo dice, son los derechos que tiene el autor o el titular de los derechos para poder reproducir la obra, ¿no? Por ejemplo, un libro que lo fotocopian y tengo 100 ejemplares de reproducción. Los derechos de comunicación pública, que son, por ejemplo, que una obra literaria, por ejemplo, yo me vaya a una plaza y la empiece a leer, y la empiece a transmitir, y la empiece a difundir. Eso es el derecho de comunicación pública. El tema de traducción. Si yo hago una obra, pero otra persona traduce esa obra, le da contexto a esa obra, porque las palabras en los idiomas van cambiando y le da otro en la traducción, manteniendo obviamente la originalidad de la obra original, le da otro aporte a través de la traducción, también son derechos patrimoniales y la importación de traer un libro de un país a otro país. ¿Por qué son derechos patrimoniales? Porque estos derechos son transferibles, porque son cuantificables. Yo puedo tener regalías y decir, bueno, a una editora le voy a dar mi libro para que reproduzca 100 ejemplares y por la venta de cada ejemplar me va a dar una regalía de $10 del costo de cada unidad, aparte del derecho de transferirle mis derechos de reproducción por $100. Es cuantificable, ese derecho es transferible, ese derecho lo puedo monetizar, ¿correcto? Y en el otro grupo tenemos los derechos morales, que es el derecho de divulgación, paternidad, integridad, modificación, retiro y acceso. El derecho de divulgación es el derecho mediante el cual el autor puede decidir si quedarse con su obra o divulgarla. Nadie puede obligarlo a decir, hey, tú tienes una obra y tienes que difundirla. Es propio del autor esa decisión de que esa obra se quede siendo inédita y diga, tengo esta obra, mírenla, y nadie va a tener acceso a ella, es mía. Pero acá está, es mi obra. Ese derecho de decidir sobre si divulgar o no la obra es el derecho de divulgación. Estos derechos morales son intransferibles, irrenunciables. Son inherentes al autor. A diferencia de los derechos patrimoniales, donde sí pueden al ser cuantificables, pueden ser transferibles, porque tienen una propiedad patrimonial, ¿no? El derecho de paternidad es el derecho, por ejemplo, de que se reconozca al autor como autor de esa obra y que él decida si se le reconoce como autor, se le reconoce con un seudónimo o simplemente si él, sabiendo que es autor de la obra, la difunda como una obra anónima. Esa es la forma o ese es el derecho moral mediante el cual el autor. Por eso que no se habrán dado cuenta que en algunos intérpretes al momento de hacer videos ponen abajo el derecho de autor. Y ellos dicen, claro, porque ellos tienen derecho a que se les reconozca que es obra suya, independientemente de que la cante. Otros simplemente hacen la obra y dicen, está bien, esta es mi obra y no quiero que sepan quién soy como autor. O usan un seudónimo. Esta decisión de cómo exteriorizar si son autores de una obra no es el derecho de paternidad.
El derecho de integridad es el derecho mediante el cual el autor puede defender que su obra se use como un todo y que nadie pueda decir, hey, de esta obra voy a usar un pedazo, voy a cambiar esto, voy a agregar lo otro, ¿no? Ese derecho del autor sobre su obra a poder rechazar que su obra sea desintegrada, sea modificada, es tanto el derecho de integridad y de modificación. El de integridad, que se mantengan como un todo. El de modificación, que no se modifique sin la previa autorización del autor o sin el consentimiento del autor. El derecho de retiro es que el autor puede decidir en el momento que desee que su obra se retire del mercado. Obviamente, para ello va a tener que asumir las consecuencias económicas de retirar la obra en caso de repente haya cedido la titularidad de los derechos. La obra está siendo difundida y el autor dice, no, sabes que ya no quiero que mi obra sea difundida por el motivo que sea. Como va a haber un perjuicio para la editora que ya está vendiendo, pues la editora quizá desarrollará alguna acción respecto a la pérdida que pueda tener, pero es un derecho irrenunciable, inherente, el derecho de retiro. Y finalmente, el derecho de acceso es el derecho mediante el cual, en caso haya una obra particular sobre la obra del autor, él tenga el privilegio de poder acceder a esa obra derivada de su, derivada de su obra, ¿no? Acá he puesto un ejemplo, que es algo que sucedió hace poco, que seguramente en las noticias lo hemos visto, y lo que quería a través de este ejemplo es un poco evaluar el tema de los derechos de autor respecto a los derechos morales, que es el tema de retiro. Entonces, todos conocemos que en Lima, en el Callao, hay una zona en la cual el autor Juan Vinces Manzanares, más conocido como Pussy, él hacía estos murales de cantantes conocidos, de diferentes géneros, de salsa, nacional, internacional, de futbolistas, y los plasmó en estos murales de una zona del Callao. ¿Esto es una obra? Sí, porque es una pintura que es propio de un estilo, de la forma en que él usa el pincel, los colores, todo ello, todo eso, toda esa impronta, esa personalidad, ese conocimiento plasmado en la obra, es lo que hace que sea una obra. Y cuando él fallece, porque lo pudimos ver en las noticias, o él siempre le dijo a su hijo que cuando falleciera, él borrara las obras para que nadie lucre con ellas. Entonces, ¿qué hizo el autor, el señor Vinces? Aplicó su derecho al retiro y decir, yo mi obra la he puesto gratuitamente al público, para que todos accedan a ella. Sin embargo, ejerciendo su derecho de retiro, dijo, cuando yo fallezca, que se eliminen las obras, pinten los murales. ¿Podría hacer eso cualquier otra persona? No, porque estaría vulnerando los derechos de autor. Nadie puede venir a decir, voy a desaparecer tu obra y borro un mural y borro y rompo una exposición de arte. Eso implica violar los derechos de autor. Pero si el propio autor, ejerciendo sus derechos morales, lo hace, es el derecho entre él y su obra. Derechos morales inherentes a él. ¿Qué protege los derechos de autor? Los derechos de autor, ¿qué nos da? Nos da la posibilidad respecto a los derechos patrimoniales, porque recordamos que los derechos morales son intransferibles y renunciables, la cesión, licencia y herencia. Es decir, me está diciendo Joen que los derechos patrimoniales son como tener una casa, un carro. Efectivamente, sí. Son propiedad intangible. No los podemos tocar los derechos de autor, porque obviamente los derechos de autor no son el libro, no son las hojas, no es la partitura, es el contenido en realidad. Lo que contiene es un libro, unas notas musicales, pero el contenido es en sí la obra. Esa obra se puede dar en cesión, es decir, se puede transferir. Voy a cederte mis derechos sobre mi obra. Entonces yo, si bien es cierto soy autor, tú verás el tema de la explotación de los derechos de autor. Los derechos patrimoniales es lo que nos permite explotar, usufructuar, sacar provecho de las obras. Y ese provecho se plasma en poder cederlo, poder licenciarlo, que en términos comunes es poder alquilarlo y heredarlo. Es decir, si el autor fallece, los hijos o la sucesión testada, los descendientes o quien corresponda, son los que adquieren los derechos sobre esa obra, sí.
Pero no los autores, no, porque hemos quedado que el autor siempre va a ser el creador, pero sí van a tener los derechos. Entonces miren lo importante que puede ser una obra. Ahora, ¿cuánto se protege esta obra? ¿O qué se protege? ¿Cuál es el tiempo, el periodo? Se protege toda la vida del autor y hasta 70 años después de la muerte del autor. Es decir, vamos a entender que una vez que fallece el autor, esos 70 años se va a proteger respecto a los herederos, a quienes se les cedió la obra, a quienes se les licenció la obra. Joven, es obligatorio que yo registre mis derechos de autor ante el Indecopi, porque el Indecopi es el que lleva este registro. No, no es obligatorio, más sí es recomendable. En los derechos de autor nacen no porque el Indecopi declara que o reconoce que tú eres el autor. En los derechos de autor nacen con la creación de la obra. El día que tú creaste la obra, iniciaste la obra, la creaste, la terminaste, ese día ya existen los derechos, tus derechos sobre tu obra. Lo que hace el registro del Indecopi es declarar o reconocer que esta obra que ya existe, que ya tiene derechos, que ya está protegida, tiene alguien que es el autor de esta obra y, por así decirlo, le da un reconocimiento a efectos de un tema, por ejemplo, probatorio, para saber desde cuándo pudiste tener una fecha cierta de cuándo esta obra te pertenece. Pero si tú pudieras acreditarlo de otra forma, tú vas a poder acreditar la existencia de los derechos de autor desde antes. Los derechos de autor, reitero, no nacen con la inscripción ante el Indecopi, los derechos de autor nacen con eh, la creación de la obra. A diferencia, por ejemplo, del derecho de marca. En los derechos de marca, sí nace los derechos de marca con la creación de con la inscripción de la marca. Es un tema constitutivo de derechos. Los derechos de autor es un tema declarativo de derechos. ¿Qué pasa entonces, Joven, cuando esta obra concluye y pasan los 70 años? La idea de los derechos de autor, como es un tema cultural, artístico, es que esto no se restrinja por la eternidad para que se usufructúe, sino para que sea parte de una masa de conocimientos, de cultura, de aporte mundial para seguir incentivando la protección de derechos de autor, para seguir incentivando que a través de esa obra se genere más cultura. Entonces, ¿qué pasa? Estas obras caen en dominio público. ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona puede usar estas obras y acceder a ellas, siempre respetando los derechos morales del autor, ¿no? Yo no puedo hacer variaciones sobre la obra en mi nueva obra, mas no puedo transgredir con mi obra esta obra creada, ¿no? Y acá les pongo un ejemplo reciente. Winnie Pooh es una obra de Alan Alexander Miller, que es creado de una historieta, por así decirlo, de un libro, en el cual él plasma pues, la historia de Winnie Pooh con el burrito y el chanchito. Y esta historia es tan agradable que Walt Disney, la empresa de Walt Disney Company, agarra y adquiere los derechos de autor de esta obra. Y entonces todo lo que nosotros conocemos como Winnie Pooh, en realidad son los derechos de autor que tiene Walt Disney sobre la obra de Winnie Pooh. Y se dan cuenta que como cede los derechos, ellos innovan sobre esta obra y obviamente hacen un diseño, una interpretación más alegre, más asequible, más le da un plus o le da otra forma de plasmar de esta obra ya creada a la de Disney, a la versión de Disney. Vamos a poner así. Es la versión de Winnie Pooh de Disney. Y la primera es la versión del autor original, que es Alan Alexander Miller. Finalmente, esta obra pasaron en la legislación extranjera aplicable para esta obra, que son 95 años, de esta obra es de 1926. Ya pasaron este año, o el año pasado, este año, se cumplió en enero los 95 años en nuestra legislación, vamos a suponer que fuera Perú, los 70 años post fallecimiento del autor, y esta obra entraba de dominio público. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que como entró a dominio público, podemos hacer uso sin el tema de
los derechos patrimoniales de esta obra. O sea, en su momento, Walt Disney le ha tenido que pagar a Alexander una cantidad para que le ceda sus derechos sobre esta obra y empezar a hacer otras versiones de Winnie Pooh, y la plasmó en el cine, la plasmó en diferentes formas de difusión de la obra. Sin embargo, al ser ya de dominio público, se ha creado una película que es Blood and Honey, que es una película de Winnie Pooh, basada, pero no podría basarse esta película en la versión de Disney, porque esta versión de Disney, al momento de crearla como tal, tiene sus propios derechos de autor. Hacer una obra derivada, pero tiene los derechos de autor sobre esta forma. Si no, tenía que plasmarse en base a la obra original, que es la cual ya han pasado los 95 años en la legislación extranjera, que para la nuestra serían 70 años. Entonces, miren lo interesante que es los derechos de autor, y lo importante de las fechas, y lo importante de respetar las versiones, porque si en esta película hubieran usado un disfraz semejante, muy semejante al de la versión de Walt Disney, se estarían de repente infringiendo derechos de autor, o obviamente hubiera tenido que ser mucho más caro adquirir los derechos de autor de Walt Disney para hacer esta versión de terror. Pero como se está basando de una obra que ya es de dominio público y se está sacando de ahí el tema original propio de la obra, pues está derivándose de la obra original. Miren la temporalidad, el uso de una obra. Clasificación de las obras. Vamos a clasificar las obras entre originales y derivadas. Esto nos va a servir para saber y nos va a dar el ejemplo anterior. Una obra original, como su nombre lo dice, es una obra creada. Harry Potter, por ejemplo. Harry Potter es una obra totalmente original. Yo admiro la imaginación que ha tenido J.K. Rowling para poder plasmar todo eso que en algún momento estuvo en su cabeza y darle un contexto, personajes, lugares, cómo serían, nombres, idiomas, toda esa imaginación. Imagínense el contenido que hay en la mente de un autor para crear una obra de ese nivel. Pero ¿qué pasa si de pronto Harry Potter, que es un libro, que es una narrativa, la vemos en el cine? Y a veces nosotros nos hemos preguntado, entonces Harry Potter es una película. Pero qué raro, y los libros, ahí va nuestra respuesta. Ahí vamos a poner el ejemplo de obra original y obra derivada. La obra original es de J.K. Rowling y la obra derivada va a ser de la empresa cinematográfica que compró la cesión de derechos sobre la obra y la ha llevado a otra versión, que es la de la cinematográfica. Entonces, plasma los personajes, plasma la narrativa, plasma la historia en la pantalla grande. Una obra original, la obra literal. Una obra derivada, la película que nosotros vemos. Entonces, por eso vemos que son adaptaciones, traducciones, compilaciones, comentarios, arreglos musicales, extractos y otras formas de transformación de la obra. Una adaptación es una obra de teatro, una adaptación es el cine, una obra de adaptación inclusive puede ser una obra de títeres, porque estamos adaptando una obra ya creada a nuestro estilo, a nuestra particularidad. Entonces encontramos dentro de las obras originales y derivadas que tenemos obras literarias y artísticas, obras audiovisuales, el software y la base de datos. Y como se lo dije antes, este derecho nace con la obra misma, con la creación, más lo que hace la inscripción es reconocer un derecho ya existente, no crear el derecho a través de la inscripción o el registro de la obra. Dentro de estas clases tenemos una serie de obras. Dentro de la obra literaria podemos encontrar novelas, poemas, ensayo, tesis, guiones cinematográficos, estudios de investigación, todo lo que se plasme en una narrativa, en un libro. Sencillo. Las obras artísticas ya pasamos del papel a interpretaciones. Obras musicales, dibujos, escultura, pintura, grabado, fotografía, juegos, mapa, obra arquitectónica, obra de arte aplicado, entre otros. Por ejemplo, los juegos de mesa son obras. Se puede registrar como obras, un juego. Y hay muchas personas que no lo saben, pero sí he tenido la oportunidad de atender a personas que han creado juegos de magia, han creado juegos de mesa. Y esta creación, ¿por qué no tendría que ser protegida? Si tiene una historia. Por ejemplo, Monopolio. Monopolio tiene una historia. La idea es comprar
más propiedades, tiene casitas, tiene personajes, tiene jugadores, tiene una dinámica, tiene... Todo eso es algo que a alguien se le ocurrió en su momento, para un tema de diversión y ocio, porque no es un tema aplicado a la industria, no es un invento, porque no resuelve un tema tecnológico, sino es un tema de ocio y diversión, y lo protege los derechos de autor. El software, las aplicaciones, los programas informáticos, los videojuegos, lo protege los derechos de autor. Ojo, el software lo protege los derechos de autor, no que un software con eso protege la idea, las ideas no se protegen. Entonces alguien que creó Rappi, pues luego creó, otra persona creó Globo y otra persona creó otra aplicación de delivery y así hay varias en el mercado, porque la idea de tener una aplicación para el servicio de delivery no es lo que se protege. Lo que se protege es el software, porque este software para ser creado, esta aplicación para ser creada tiene cierta particularidad, ciertos comandos, cierta estructura numeraria que le da esta particularidad, los videojuegos igual. Y las bases de datos, que es la compilación de información. Excepciones a los derechos de autor. Tenemos dos excepciones, que es el derecho de cita, que implica reconocer al autor y la fuente, por ejemplo, en una obra literaria. El amor es eterno mientras dura, entre comillas, obra de Gabriel García Márquez del 92. Yo puedo estar haciendo un ensayo y parte de mi ensayo es de repente citar a un autor. A través de esta cita, ¿puedo hacerlo? O sea, ¿puedo sacar un extracto de otra obra y usarlo para mí? Sí, pero respetando el derecho a cita, porque eso implica reconocer los derechos de autor sobre esa obra. Y también los derechos de copia, que tiene ciertas características. No es que yo agarro un libro y le doy, le saco copias y ya, sino tiene que ser para uso personal, para fines académicos y que no sea la integridad de la obra. O sea, yo no puedo decir, ay, mira, caray, no tengo dinero para comprar esta obra, pero le voy a sacar fotocopia porque soy pues muy fanático. No, pues, entonces eso ya no es derecho de copia. Eso ya es que tú estás usando indebidamente la obra de un tercero. El derecho de copia es que si de repente tú estás accediendo a un libro en el cual del libro hay un artículo que te va a servir de repente a generar un debate, a compartirlo, para fines personales, no para difundirlo, no para venderlo, y que sea, no sea toda la obra de los artículos, sino que sea un artículo en específico, puedes hacerlo. Estás exento de hacerlo. Puedes hacer eso, sin incurrir en una infracción de derechos o en un delito. Infracción a los derechos de autor. Vamos a verlo desde el punto de vista penal, ¿correcto? Porque la infracción de derechos de autor desde un punto de vista administrativo es pues denunciar ante el INDECOPI que alguien está usando tu obra indebidamente o que alguien ha plagiado tu obra. Pero desde el punto de vista penal, jurídicamente hablando, encontramos lo que es la piratería. ¿Qué es la piratería? Es la reproducción ilícita de una obra sin contar con la autorización del autor. Y también tenemos lo que es el plagio, que es cuando alguien difunde como propia una obra ajena. Si nosotros reconocemos los derechos de autor del autor del cual estamos basándonos para nuestro proyecto de investigación, para nuestra tesis, ya estamos reconociendo los derechos de autor. Pero si yo plasmo un párrafo de una obra existente sin reconocer los derechos de autor, ¿qué estoy diciendo? Estoy plagiando. Porque quien acceda a mi tesis va a pensar que ese párrafo, ese pensamiento es mío, cuando no es verdad. Entonces, sí puedo copiarlo, pero si yo lo cito, no infrinjo los derechos de autor. Si yo no cito, quien lea mi obra y acceda a mi obra dice, ah, mira, qué interesante postura del autor, cuando no es así, porque es otro autor. Y bueno, y la piratería es bastante sencilla, es tener una obra original, sacarle copias sin la autorización, sin los derechos, sin pagar las regalías del autor y comercializarlo. Lo cual vemos con cotidianeidad, ¿no? Y se nos hace muy común, lo que no debería ser así. Lamentablemente, la piratería es como cualquier delito. O sea, ver que a alguien la arrastran y le roban su cartera, o que a alguien le roban el celular, que se lo arranchan en la combi, es lo mismo que ver a un señor con su carrito de CDs, de películas, de libros, en cualquier lugar en la calle que lo está vendiendo. Imagínense todo ese trabajo de todos los autores, toda esa creatividad plasmada en una obra, para que alguien le saque de repente inclusive hasta más provecho que el propio autor, porque no reconoce ese esfuerzo a través del pago de las regalías o de los derechos. Y acá podemos ver pues que la piratería básicamente es el tema de un original y una copia, simplemente se ha copiado, ¿no? Porque el costo, obviamente, comprar un juego original, no sé, voy a poner ejemplo, de PlayStation nos cuesta $10 o $20.
y comprarlo pirateado nos cuesta 5 soles. Entonces, imagínense, y usted dice, oye, la diferencia, ¿no? Pero voy a comprar el pirateado. Y todo el esfuerzo de todos los autores, robarle. Hay algo que siempre digo en mis exposiciones sobre derecho de autor. Que no haya sangre en un delito no significa que sea menos malo, porque siempre hay un perjuicio para alguien que se ha esforzado mucho. Y así como nos duele que nos roben un celular que es producto de nuestro esfuerzo, al autor le duele o le cuesta el sacrificio, la imaginación, la creatividad, todo lo que ha tenido que hacer para que su obra se difunda, se publique, se edite, se traduzca. Todo ese esfuerzo se va cuando nosotros simplemente apoyamos la piratería y el plagio. Entonces nuestro deber como ciudadano es, uno, tomar conciencia de la importancia de los derechos de autor, tomar conciencia de que nosotros, como creadores de cultura, como seres humanos, la forma de hacer cultura, la forma de generar imaginación a nuevas generaciones es a través de los derechos de autor. Todos los días el ser humano crea algo nuevo. Desde que sale y está silbando un tono, está creando. Ahora, de repente no nos damos cuenta porque no tenemos la habilidad de otros creadores que se sientan, silban y a ese silbido le hallan una letra. Pero todos estamos continuamente creando y tenemos que ser conscientes de eso. Adquirir obras originales es un tema de una mentalidad de cambio. En realidad, ustedes dirán, pero ¿por qué me cuesta ir al cine 30 soles la entrada cuando en la calle el mismo DVD está 2 soles? Y es porque ese cine paga derechos de autor. Independientemente de que pague mucho o poco por las regalías, ese es un contrato que ha tenido el autor con el cine o con la empresa que realizó la película y cómo se gestionan los derechos. Pero de que con cada película se aporta, se aporta. Y de repente por eso es tan caro. Yendo al cine, menos piratería, pagando plataformas que sí pagan autor. Qué innovador fue el tema de Netflix, que salió hace unos 10 años, ¿no? Antes de eso uno tenía que ir a alquilar el video o entraba a páginas pirata y de ahí veía los videos. Cuando ahora tú pagas una suscripción, a través del pago de esa suscripción estás pagando los derechos de autor de todos los autores, de todas las obras, de todas las series que están ahí. Y de repente no es tan caro, pero es una industria que ha entrado y por lo menos ha dado una mejor protección. Entonces adquiramos obras originales, suscribámonos a servicios de streaming o de difusión de obras, de series, y paguemos el costo de inscripción, ¿no? Nuestra membresía. Y finalmente no seamos parte de la cadena. Como, como autores, como ciudadanos, tenemos la obligación de romper el círculo vicioso de no respetar los derechos de autor. Alguien que vende obras pirateadas, obras plagiadas, o que hace obras plagiadas, es parte de una cadena porque hay alguien que le compra. Si no hay alguien que le compra, no hay alguien que vende. Entonces, seamos agentes de cambio y seamos esas personas que rompamos la cadena, respetemos los derechos de autor, respetemos las creaciones culturales, de ocio, de imaginación de los autores y de repente con un poco de esfuerzo más accedamos a obras originales. Les agradezco mucho su atención, he tratado de ser lo más puntual posible, lo más preciso, lo más didáctico y reiterar mi agradecimiento a Infounsa y felicitarlos por esta serie de conferencias por su aniversario. Si hubiera alguna consulta, de repente por ahí tenemos unos 5 minutos más en que podamos absolverlas y si no, conmigo hasta otra oportunidad para servirles. Sí, doctor. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la ronda de consultas deseadas. Si alguien desea realizar alguna consulta, podría presionar el icono de la manito para levantar la mano y activar su micrófono. Va a formular su consulta y luego no olvidar de desactivar el micrófono. Muy bien, a ver, las personas que deseen hacer alguna consulta al doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes con los presentes, buenas tardes, señor ponente. Muy interesante la conferencia, de verdad. Le agradezco. Siempre he querido saber exactamente, cuando yo hablo de derechos de autor, ¿estoy hablando también de propiedad intelectual? ¿Hay alguna diferencia o en realidad es lo mismo? Correcto, correcto. Por ejemplo, en la legislación española, la propiedad intelectual está ligada a lo que es derechos de autor.
Sin embargo, para nuestra legislación, la propiedad intelectual es toda creación del hombre. Y el hombre no solo crea derechos de autor, no solo crea obras, sino también crea otras formas, como son los inventos, como son las marcas, como son diseños industriales, modelos de utilidad. Entonces, entendemos a propiedad intelectual y derechos de autor como género-especie. El conjunto grande es la propiedad intelectual, todo lo que crea el hombre, todo lo que es propio de ese proceso cognitivo de creación del hombre, eso es propiedad intelectual. Pero cuando este proceso cognitivo se deriva a una rama de derechos sobre una obra, es derechos de autor. Y cuando este proceso cognitivo de creación se deriva a algo aplicado a la tecnología, a la industria y al mercado, es propiedad industrial. Entonces tenemos como derechos de autor es parte de la propiedad intelectual, pero no es lo mismo, porque es un tema de género-especie, ¿sí? Ok, muchas gracias. Ya estoy, ya entendí ese temita porque nunca lo pude llegar a entender. Muchas gracias. Buenas tardes. Para servirlo. Buenas tardes. Creo que había una consulta, no, creo que están pidiendo las diapositivas. Sí, de acá las diapositivas se las paso con mucho gusto a los organizadores para que ustedes puedan acceder a ellas. Buenas tardes, no sé si se me escucha. Buenas tardes. Sí, se le escucha fuerte y claro. Buenas tardes, quería hacer una consulta. Mire, en el mundo de la informática, lamentablemente la mayoría de lo que es las computadoras de ahora, no digo todas, pero sí la mayoría, utilizan software pirata. Correcto. La pregunta es, ¿cómo podríamos nosotros ayudar a que eso no sea así? ¿O cómo podríamos poner ese granito de arena para que dejemos de utilizar el software pirata, ¿no? El Perú es uno de los países que utiliza más el software pirata. ¿Cómo podríamos aportar eso? Correcto. La mejor forma de aportar ello sí va a implicar de repente un esfuerzo mayor, porque obviamente un software original va a ser más caro que un software pirata, pero lo que podríamos hacer es empezar a comprar directamente a los que tienen, a los titulares del derecho, ¿no? Si hay un software de, de antivirus, si hay un software para cambiar formatos de un formato a otro formato, si hay versiones gratuitas, hay personas que crean software o crean aplicaciones con funcionalidades sin fines lucrativos, son gratuitos. Ah, bueno, a veces ganan en el tema de la publicidad que se hace a través de sus páginas web, pero sin embargo han decidido hacer obras libres de derechos de autor en relación a que se reconoce la autoría, más se puede, es de acceso público. La mejor forma de poder fortalecer que no se use la piratería es generar conciencia, ¿no? Generar conciencia desde el colegio, desde la educación más básica, a que los derechos de autor no es algo que solo es que, es un libro, ¿no? Porque muchas veces creemos que los derechos de autor es solo, él es el creador del libro, el que se lo inventó el cuento y esos derechos de autor. Derechos de autor es concientizar a que el creador de un software, el creador de un videojuego, el creador de un libro, el creador de un juego de mesa, es autor y corresponde reconocer el fruto de esta creación a través del pago de obras originales. La mejor forma es eso. Y además, aparte de que el Indecopi despliega acciones y los propios titulares despliegan acciones para combatir la piratería a través de la Fiscalía y de acciones conjuntas, constantemente se está evaluando los lugares donde hay a veces este tipo de piratería y se hacen intervenciones para evitar o para desincentivar que, que se pirateen obras. Pero como lo dije en la exposición, hay que romper la cadena. Para alguien que vende, hay alguien que compra. Si nosotros nos educamos en el respeto de los derechos de autores, si no hay alguien que compre, finalmente no se le va a hacer rentable a esa persona que vende seguir en ese negocio. Entonces lo mejor es buscar la fuente que tenga los derechos, buscar directamente adquirir el paquete. A veces he visto en temas de antivirus que, por ejemplo, te venden un antivirus, pero pueden usarlo hasta 5 computadoras. Entonces es la mejor forma de repente de adquirir un software, porque te beneficias tú y tú lo puedes subarrendar, subrentar o simplemente compartirlo con otras 5 computadoras más y estás usando un software original y estás aportando a que
esta empresa siga innovando, siga incentivando este tipo de la creación de estos software, ¿no? Ok, gracias. Para servirlo. Buenas tardes, muchas gracias por la ponencia. Tengo Buenas una tardes. consulta. En el caso de las tesis, en algunas nos solicitan que deba ser ejecutada bajo un método. Y bueno, cuando colocamos las partes del método, nosotros sí colocamos las citas, ¿no? A qué libro pertenece o en qué pertenece. Pero ¿en qué Correcto. porcentaje se tiene que colocar eso? Porque si en la tesis plasmamos casi todita la parte del método en cada paso y después lo Ujú. aplicamos a nuestro trabajo de investigación, ¿hay un porcentaje máximo que se debe colocar? Esto de los porcentajes es muy curioso porque en realidad para que una obra, eh, para entender que una obra es original, como lo explica en la ponencia, tiene que haber un aporte de originalidad. Obviamente, no hay un porcentaje, porque una norma no establece que el 50% de la creación o de la obra, cual sea que fuera, un trabajo de investigación, o una obra literal, una canción, lo que fuera, si es el 10% y es original, no es original, o si es el 50% o no. Ese es un tema que no está clasificado, a bien desde un punto de vista de derechos de autor. No sé si, digamos, cada universidad les pide un estándar de originalidad, de aporte respecto a la producción, que pueda hacer que sea una exigencia para esforzar al estudiante a que use, obviamente, otras obras, otras investigaciones para que aporten y crezcan y encaminen la investigación y con eso elevar la exigencia. Más como legislación, solo hablamos de un tema de originalidad. Por eso es que se habrán dado cuenta que en las últimas noticias, cuando han hablado de este tema del presidente, se ha hablado de cuál es el porcentaje de originalidad y de que la universidad ha considerado que sí es original porque tiene un tanto por ciento de lo que es de otros autores y el otro porcentaje es un aporte propio del autor. Entonces, lo que hablamos es de un tema de originalidad. Ahora, si tú me dices, pero si son 80% citas y 20%, de ahí nomás partimos que ya por un tema de porcentaje no me parece que sea muy original, que digamos, ¿no? Puede ser un ensayo, que es la compilación de otras obras, pero si hablamos de una tesis, que es un trabajo de investigación, que es distinto que es una monografía, que es distinto que es un ensayo, si no hablamos de un trabajo de investigación, el aporte de originalidad para que tenga la calidad de ese tipo de trabajo de repente tendrá que ser mucho mayor. Entonces, no hablamos de un nivel porcentual, pero sí hablamos de que en esa obra, sea cualquier tipo de obra y sea a través de un proyecto de investigación o una tesis, tenga un nivel de originalidad, que definitivamente va a partir de un porcentaje de aporte. Pero ahorita poder cuestionar cuál es el porcentaje para que sea original o no, no hay una escala. Y tampoco yo me atrevería a poder determinarlo. Pero si tenemos que basarnos bajo un método que ya está establecido, o sea, prácticamente se tendría que guiar bajo eso y, bueno, sacar unas conclusiones nuevas. Pero ahí estaríamos tomando parte del método porque se debe cumplir bajo ese método. Por Sí, pero eso es la... independientemente, ajá, correcto, pero independientemente del método que se use, independientemente del método que se use, siempre va a haber un aporte original. Siempre va a haber un aporte original. Porque entonces ya no sería un proyecto de investigación y una tesis, independientemente del método. Sería entonces una monografía, que es una recopilación de información. Y eso no es, porque independientemente del método, siempre hay un aporte en un trabajo de investigación. Por algo investigamos, por algo tenemos un tema, por algo tenemos un desarrollo, un problema, una conclusión, un objetivo, una solución. Porque hemos hecho todo un proceso para poder hallar una solución a un tema que hemos planteado. Entonces, sí debe haber un aporte de originalidad, porque solo a través del propio método y de la recopilación de información no hallaríamos una solución. Entonces, de repente algunos trabajos y algunos métodos hacen que sea, por eso reitero, hacen que sea más o menos original, pero eso no significa que pierda la originalidad.
Va a perder la originalidad cuando efectivamente plagiamos, no citamos y finalmente solo sea una recopilación de información. Ahí va a variar en realidad, ¿no? Si se copia Muchas una obra que es gracias. protegida. No, está bien, gracias por la pregunta, porque sí nos ayuda a absolver algunas dudas que seguro de repente pueden tener otros compañeros, sobre todo en este tema de los proyectos y trabajos de investigación que está muy sonado últimamente. Había una pregunta por ahí en el chat, pero creo que decía algo como que cuál es la consecuencia, cuál es la sanción del Indecopi en relación a la infracción de derechos de autor. Cualquier autor, vamos a ver el tema administrativo. Cualquier autor puede acudir al Indecopi y decir alguien está usando mi obra indebidamente y el Indecopi exigirá el retiro del uso de los ejemplares, la eliminación de los ejemplares, el cese del uso y finalmente va a sancionar con una multa pecuniaria que va a ir en una escala, no tenemos una escala determinada, va a ir en una escala de acuerdo a la gradación de la sanción que haga el propio Indecopi, pero puede ser una multa pecuniaria, independientemente de la sanción penal que pueda haber en relación a plagiar o piratear, e independientemente de que el autor decida ir a la vía judicial y a través de un proceso indemnizatorio poder ante un juez reclamar que se le ha generado un perjuicio a través de ese plagio, de esa obra, y solicitar una retribución económica por el perjuicio que se le ha generado respecto al uso indebido de su obra. Entonces hay tres formas de proteger los derechos de autor en tres competencias distintas, pero respecto al Indecopi, la consecuencia es directamente revertir la situación a través de que el Indecopi ordene el retiro de la obra usada indebidamente y la sanción que pueda aplicar administrativamente, independientemente de las otras acciones penales y civiles que pueda hacer el autor. ¿Cómo podemos probar que una obra es nuestra? Como, a ver, ¿dónde está el chat aquí? A ver, el chat. Lo voy a, no sé si lo puedo ver desde mi computadora. Permítanme un minuto para leer la última pregunta, por favor. ¿Cómo podemos probar que una obra es nuestra? Como por ejemplo en la escritura de un libro. No, bueno, es sencillo. Pues si yo creo una obra, sea que lo haga en un programa de computadora, va a quedar plasmado cuál es el momento en el que creé. De repente yo guardaré constancia, si es una obra escrita, yo tendré el original manuscrito de esta obra, o de alguna forma podré, una vez terminada la obra, ir a un notario que me certifique o me legalice la obra. A través de la legalización tengo una fecha cierta y yo guardarme la obra y de acá a 10 años, 20 años o 30 años decidir recién publicarla. Esa es una forma de acreditar. Otra forma de acreditar es que yo haga un contrato de compra y venta o de transferencia de derechos de la obra, donde va a haber una fecha cierta, en la cual obviamente consta la transferencia de esta obra, y con eso acredita la creación. Pero la mejor forma de acreditar, no de reconocer la existencia, de acreditar los derechos de autor, es a través del registro ante el Indecopi. Justamente el registro ante el Indecopi responde a esa pregunta, porque lo que busca es darle una fecha cierta de existencia a la obra, más no reconocer que recién existe a partir de eso. Sin embargo, hay otras alternativas como las que he expuesto, ¿no? Respecto a cómo crear o cómo acreditar la creación de una obra. Siempre va a haber alguien que pueda tener un documento que pruebe que una obra partió de otra, ¿no? El documento original, el manuscrito original, en un peritaje podría salir inclusive cuál es el tiempo de antigüedad de una obra, de un escrito, si nos vamos ya a un tema muy profundo, o de un peritaje informático para ver cuándo se creó un archivo, si ese archivo es más antiguo que el otro archivo. Entonces, hay alternativas, ¿no? Pero la mejor forma, y la que reitero, y les recomiendo, si conocen autores de cualquier tipo, es registrar la obra entre el Indecopi. Ahora, obviamente, con la difusión de la obra es la mejor forma de acreditar. Hay personas que en su momento subieron un video a su canal de YouTube y de acá a 20 años, cuando esa obra de repente no era muy conocida, alguien la escuchó por ahí, le dio otra armonía, otra letra, otro compás, otros arreglos y sacó una obra de alguien que ya existía de hace 20 años, pero de repente no pegó. Él va a poder acreditar con ese video subido a esa página web que ya la obra existía, porque ahí sale la fecha en la que se sube ese video,
y todo ello, ¿no? Esa es una forma, por ejemplo, de acreditar. Entonces, va a depender de la circunstancia y de cada obra, ¿no? Bueno, ahora sí creo que ya no hay más preguntas. Bueno, Patricia Rondán ha levantado la mano por ahí, Renato Darío también. Bueno, Sí, vamos a responder la pregunta de Renato y finalmente la de ustedes, señorita Patricia. ¿Sí? ya, ¿Te perfecto. parece? Sí, sí, no hay problema, sí. Perfecto. Un solucionario o libro de problemas resueltos de un libro original que contiene problemas propuestos se considera original, como el caso de las obras de ingeniería. Si ya estamos hablando que es un libro de problemas resueltos de un libro original, es una obra derivada. Esta obra derivada, para poder existir, tiene que tener la autorización del autor de la obra original. Entonces, sí puede, digamos, dice problemas con procesos se considera original, sí puede ser original siempre y cuando se resuelvan estos problemas y se aporte algo en este libro, obviamente. Sin embargo, vamos a necesitar la autorización, aunque, bueno, que si hablamos que es un tema de resolver problemas, yo creo que habría que verlo bien, porque la obra en sí es que tú te has inventado un problema, los números, la ecuación, la estructura, y buscas con eso aportar. Resolver un proceso matemático es solo aplicar una ecuación. Entonces habría que evaluarlo. Habría que evaluar el tema del aporte de originalidad. No sé cuán original sea resolver un problema. Porque voy a poner un ejemplo. Si yo encuentro un libro y lo resuelvo, o sea, si ya lo resolví, ya creo una obra nueva. No lo sé. No lo sé porque no siento ahí mucho, a criterio personal, no sé cuánto es el aporte de originalidad ahí. Porque obras derivadas existen. Yo he visto obras que han dicho, yo quiero hacer de esta obra otra obra, en el que voy a explayarme más, voy a profundizar más, voy a tocar más temas, y eso es una obra derivada. Le piden autorización al propio autor y no sé, pues sacan una nueva versión sobre una obra existente. Pero si estamos hablando de que una obra tiene que tener originalidad, resolver problemas matemáticos es algo que hacen todos los días todas las personas. Entonces podríamos decir que todos los niños que resuelven los problemas matemáticos de su libro ya son creadores de una obra cuando ya lo tienen todo el libro resuelto. Partiendo desde ahí, no veo cuál es la impronta de originalidad. Distinto sería que se aplique alguna otra forma para generar originalidad. El punto va a estar en si cuán original es el aporte. Eso es lo que hay que dilucidar. En solucionar problemas a través de la aplicación de temas matemáticos, físicos, químicos, no veo cuál es un aporte original ahí. Creo que el original es buscar el enunciado, buscar el caso, por qué ese caso, darle la creatividad de que si Juanito le dio 5 mangos a Pepito y Pepito le quitó y le dio y si fue y si lo recogió, y ahí sí hay una impronta de originalidad porque se te ha ocurrido el caso, se te ha ocurrido el enunciado, pero si ya lo resolviste y solo es la respuesta, mmm, habría que ver cuánto es el aporte de originalidad. Finalmente, igual te agradezco, Renato, la pregunta y si nos va a servir para hablar, nos ha servido para hablar un poquito de originalidad y terminamos con Patricia para no tampoco quitarles mucho de su tiempo y yo no excederme. Con Ya, gusto, sí, Patricia. perfecto. Yo tengo una duda, también una inquietud. En el Facebook, por ejemplo, hay personas que publicitan su mercadería, cosas que venden, ropa, pero hay una parte que dice, esta música no está, como que no se debe usar esa música, no tiene un permiso ¿Ah? para usar el fondo musical. Eso siempre también Correcto, veo en el Facebook, por ejemplo, ¿no? correcto. Y ¿Qué eso me va a pasa con ayudar eso? a explicar. Correcto, muchas gracias Patricia, porque eso me va a ayudar a traer una anécdota mía personal y poder usarla aplicada a tu ejemplo y dar una respuesta. El otro día recibo una notificación de Instagram que me dice, se ha quitado tu video porque se ha detectado que no tiene los derechos de autor sobre tal canción. Y yo dije, oye, qué raro, ¿no? Que me han retirado un video porque no tengo los derechos de autor. Entonces me puse a revisar qué video era el que yo había subido en algún estado de Instagram y que se había retirado. Y fue un video en el cual estábamos manejando con unos amigos en la carretera y obviamente había una canción de fondo
Y obviamente al momento de grabar la carretera, se escucha la canción. Miren, qué interesante. Se escucha la canción, más no, yo no muteé el video y a través de la propia aplicación del Instagram coloqué la canción, porque ustedes saben que en el Instagram, en el Facebook, te da la opción de tú poder colocarle una canción a tu video, a tu estado, más no hice eso, sino que es el propio sonido del video el que estaba ahí, como parte del video. Y ese video es el que me suspenden. Y ustedes se preguntarán, pero ¿por qué tendrías que usar las canciones o los extractos de las canciones que ellos te dan en sus opciones para editar y complementar tu video y no la canción de ahí? Si esa canción es la misma que ellos tienen ahí, solo la diferencia es que tú la usas. Porque a través del uso de esa forma se pagan derechos de autor. Ha habido un convenio entre la productora que tiene los derechos de esas canciones con la aplicación que usa las canciones y por eso es que te permite el uso de las canciones y tú puedes usarlas. Más cuando yo agarro y hago un video y está contenido en una plataforma, a ver, que está contenido ese video de mi ejemplo y está contenido dentro del video, ahí yo tendría que acreditar que para poder difundir esa canción en mi video yo tengo los derechos de autor. Porque se podría convertir como una especie de radio, pues no todos los días agarro y grabo estados con canciones y uso mi Instagram para que sea una especie de radio, de difundir. ¿Qué hemos dicho? Hay derechos patrimoniales y derechos morales. Derechos patrimoniales son la reproducción, la difusión. Entonces, si yo difundo un video con una canción de fondo, de lo cual yo no tengo derechos de autor en una plataforma que es pública, porque recuerden, independientemente que solo tenga 5 amigos, al momento de que ya pasa a una plataforma donde estos 5 amigos lo ven y es pública, no tengo los derechos de autor, me lo restringe. Es lo mismo que sucede en el caso de Facebook, que te dice, tal persona no tiene los derechos de autor. Entonces, es lo mismo que sucede cuando usamos la información, es porque nosotros tenemos los derechos de autor, ¿no? Imagínense todo el equipo que deben desplegar estas personas para acceder a cada estado y verificar, seguro deben tener alguna aplicación en específico que les ayude a detectar canciones que se están usando, pero que se están usando propio del video, y no que se están usando a través del uso de sus plataformas o de sus posibilidades de edición del video, ¿no? Pero a través de eso es que en realidad pagamos los derechos de autor. Entonces, miren, yo fui parte de esta anécdota, justo de tu ejemplo, Patricio. Bueno, la última pregunta cortita, María Calcina. ¿Y en caso de los covers también se deben pedir autorización a los cantantes? Efectivamente, se debe pedir autorización al autor. El cover es una canción que existe. Le voy a poner un ejemplo. Tito Silva Music, que ha sacado una canción bastante pegajosa en estos últimos días relacionada a un expresidente de nosotros. Agarrado, y de una canción ya existente, de una armonía ya existente en inglés, a través de la letra que ha creado él o una señorita, y que la canta la señorita, crea una nueva canción. Ese cover, por así decirlo, con la letra cambiada de esa canción que ya existe, con ese tono, ¿ha tenido que pagar derechos de autor? Sí. Si yo canto a capela o en otro ritmo, en otro género, con otro arreglo, lo que fuera, una canción ya existente, ¿tengo que pagar derechos de autor? Sí. Los covers tendrían que pagar derechos de autor. Ahora, si yo agarro y para mí, en mi cuarto, me pongo a tocar una canción, como no hay fines lucrativos, pues normal, pues estoy cantando para mí, es un tema de ocio. Pero cuando ya esto trasciende a un tema lucrativo, ya hay que pagar derechos de autor. Un cover, la creación de un cover implica el uso de una canción ya existente, que vamos a crear una nueva canción derivada, de la cual voy a tener mis propios derechos, independientemente de los otros derechos que tenga la canción original, y yo voy a tener mis derechos sobre esa canción derivada, y van a tener su propio tiempo de vida, de toda mi vida, hasta 70 años después de mi muerte, pero para tener una obra derivada tengo que tener la autorización del original. No es que simplemente ya me la agarro y creo una canción en otro ritmo. Espero haber absuelto todas sus dudas o las más que haya podido. Si han quedado algunas cosas, seguro ya habrá oportunidad de hablar otros temas de propiedad intelectual bastante interesantes. Estamos siempre como institución prestos a poder servir, a poder difundir todos estos temas relacionados a nuestra competencia. Muchas gracias, Guido. Muchas gracias a la señorita Gladys y a todos los que
han participado y han intervenido para esta ponencia. Muy bien, doctor. Hemos tenido una interesante exposición, muy útil para todos. Le agradecemos por su brillante exposición y en nombre del director del Instituto de Informática de la UNSA, el ingeniero Ciro Villegas Chamorro, le desea los mejores éxitos en su trayectoria profesional. Y con todos los presentes, estamos sinceramente reconocidos por su participación en este relevante evento. Los invitamos a estar informados en las redes sociales del Instituto de Informática de los diferentes eventos, que estaremos realizando por nuestro 42 aniversario. El día 8 de julio tenemos la siguiente conferencia y también el 13 de julio. Los invitamos entonces a su inscripción para su participación. Nuevamente, doctor Joen Valdivia Núñez, muy agradecido por su excelente exposición. Muchas gracias y muy buenas tardes con todos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias a todos los asistentes por su participación. Sigan participando de estas conferencias que dicta InfoUNSA, que son un aporte muy bueno de todos los profesionales que he visto que también que son parte de esta nómina. Para servirlo siempre. Que tengan buena noche. Muy buenas noches, doctor. Muy bien, reitero mi agradecimiento con todos. Para los certificados, seguramente ya por ahí hay algunas consultas. Al terminar las conferencias, el ciclo de conferencias, que será aproximadamente el 5 de agosto, va a haber un formulario de inscripción para hacer la solicitud de los certificados que ustedes deseen. Muchísimas gracias y buenas noches con todos. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches.